debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántaselo al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Levanta tu voz. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Señor. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Viene, levanta tu voz. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, te adoramos, Señor.
Así eres tú, Señor, un Dios que todo lo puede. Aleluya. Mi Dios. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me toca a mí hacer el segmento de escuela dominical. Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo han pasado estas semanas? Nosotros en la escuela dominical estamos deseando poder volver a la iglesia para poder hacer las clases otra vez con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Marjorie Fernández. Soy la maestra de la clase de intermedios de 10 a 13 años. Pero para ver, yo creo que ustedes están medios tiesos, ya a estas alturas tienen que estar olvidando algunas cosas. Vamos a ver. Los que han estado con párvulos conmigo saben que yo siempre hago 1 o 2 canciones. Pero como están tan oxidados, yo creo que les voy a tener que quitar primero el herrumbre. A ver, Paz, si está muy chiquitico bebé, póngase usted con él. Y si no, quiero que me vean los movimientos que vamos a hacer. La canción dice, vamos a empezar con la canción y vamos a hacer: el amor de Dios es maravilloso. Todos aplaudiendo. Cuando la canción diga en el coro, tan alto, quiero que levanten las 2 manos hasta arriba y se pongan los pies en punta, ¿está bien? Hasta arriba, lo más alto que lleguen. Cuando diga tan bajo, todos nos agachamos hasta el suelo, hasta quedar como una bolita. Cuando diga tan ancho, estiramos los brazos grandes y los dedos de las manos. Y cuando diga tan grande es el amor de Dios, vamos a hacer un corazón con las manos. Ok, ya no más. A la 1, a las 2 y a las 3. Todos a marchar, el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto, arriba de él, tan bajo, abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él.
Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso. Y grande es el amor de Dios, tan alto Que no puede estar arriba de él, tan bajo, que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, y grande es el amor de Dios, muy grande. grande es el amor de Dios, yeah, yeah. Grande es el amor de Dios. Vamos a entrar a la historia bíblica. La historia bíblica de hoy se trata de José. ¿Les parece? La historia de José comienza así. Jacob es el padre de José y lo amaba muchísimo. Por eso cuando él tenía 16 años, le regaló una túnica de muchos colores. Sus hermanos, que ya sentían celos de él, se pusieron aún más celosos. Y cuando José empezó a contar los sueños que Dios le daba de el futuro grandioso que iba a tener, no pudieron más y lo encararon y dijeron: ¿cómo es posible que tú, siendo el menor de todos, vayas a ser mayor que nosotros? José no podía hacer nada, Dios era el que daba los sueños. Y Jacob lo sabía. Un buen día, Jacob mandó a José a que vieran dónde estaban sus hermanos. Cuando lo vieron llegar a lo lejos, sus hermanos planearon y dijeron: hay que deshacernos de José, matémoslo. Cuando por fin estuvo con ellos, lo tomaron del burro y lo echaron en una cisterna para matarlo. Al pasar de las horas vieron a una caravana de madianitas y dijeron: ¿por qué nos vamos a manchar de sangre las manos? Vendámoslo y sacaremos provecho de esto. Fueron, sacaron a José de la cisterna y se lo llevaron a los madianitas. Los madianitas lo revisaron y vieron todas las características de José y le pagaron el precio convenido a sus hermanos. Cuando volvieron otra vez donde su padre, le llevaron la túnica de colores llena de sangre de un cabrito y le dijeron: padre, esto es lo que hemos encontrado, José está muerto. Jacob no lo podía creer, su niño, su pequeño, estaba muerto. Mientras tanto, en Egipto, José estaba siendo vendido como un esclavo a un hombre muy famoso en Egipto, Potifar. Al llegar él a la casa de Potifar, encontró gracia delante de Dios y empezó a llevar las cuentas de Potifar, sus negocios, su casa, y Dios en esa situación lo respaldó. Pero la mujer de Potifar también lo vio y quería que José le faltara a su señor. Un buen día le dijo que tenía que hacer cosas que él no quería hacer. Y José le dijo que no y salió huyendo. La mujer agarró la ropa y le dijo: tu empleado me faltó el respeto. Y llevaron a José a la cárcel. Pero aún en la cárcel Dios tenía cuidado de José. Y aún en la cárcel Dios hizo que José llevara todas las cuentas de la cárcel, el orden de la cárcel. Un buen día llegaron un panadero y un copero del faraón. Y Dios les dio sueños que indicaban que uno iba a morir y el otro iba a vivir. José les explicó sus sueños. Y cuando el hombre salió a los años, Faraón tuvo también otro sueño. En este Dios le revelaba qué es lo que iba a pasar en la tierra de Egipto. Pero nadie lo entendía, así que mandaron a llamar a José. Dios lo usó para que el faraón supiera qué era lo que tenía que hacer para salvar a su reino. Por esto el faraón lo puso a cargo de todo y José
fue el segundo, solamente superado por el faraón. De esta manera pudo salvar no solamente la tierra de Egipto, sino también a toda la familia de su padre. Espero que haya sido de mucha bendición. Le puedo asegurar que para mí ha sido un gusto y un placer haber estado este ratito con ustedes. Que Dios me los bendiga y que tengan un bonito domingo. Bendiciones. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. El único que ha triunfado sobre la muerte eres tú, Señor. Vamos a decir: ¿quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Oh, oh. Vamos a decir: ¿quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, el Señor. Todo el honor entregamos al único Dios. Ese Dios que creó todas las cosas le cantamos hoy. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Rey. Único Dios, tú eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Tú eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Vamos a decirle todos: santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Y único Dios, tú eres Señor. Todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, tú eres Señor. Todo el honor al único Dios. Tú eres dueño de toda la tierra, Señor, todo lo que hay en ella. Oh, ahí está en su casa, vamos a cantarle todos en esta
esta ocasión vamos a subir más alto en nuestra adoración. Vamos a acercarnos ante el trono de la gracia con gratitud. Vamos a decirle todos: pueblos todos vestidos de gloria, subid al monte y oíd su voz. Sobre Sion se levantó en una cruz el Salvador. Son de justicia, son de justicia. Todos, pueblos todos, vestidos de gloria, subid al monte y oíd su voz. Sobre Sion se levantó en una cruz, ¿quién? Mi Salvador. Son de justicia, son de justicia. Es tu Señor. Y a la montaña, y a la montaña más alta yo subiré cantando, yo cantaré a la montaña. Y a la montaña más alta yo subiré danzando, yo lanzaré yo subiré a la montaña más alta, no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Y este es un excelente momento para que ustedes ahí, en unión con nosotros, vamos a proclamar una palabra de fe, que a pesar de todas las circunstancias del oscuro del panorama, vamos a seguir caminando y proclamando nuestra fe en medio de todas las cosas. Vamos a decir: proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Yo subiré a la montaña más alta, no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré. Subiremos, Señor, con nuestra ofrenda de agradecimiento ante ti, Señor. Amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es una hermosa mañana de domingo en la cual hemos decidido apartar este día para adorar y bendecir el nombre del Señor, pero también para aprender de su palabra. Queremos compartir con ustedes este tiempo y que usted lo tome exclusivamente para esto.
o que lo esté tomando exclusivamente para esto, para adorar y bendecir el nombre del Señor, pero también para aprender de la palabra de Dios. Mientras ustedes buscan el libro de Marcos en el capítulo 6, déjenme decirles algunas cosas. Nuestro gobierno inicia una nueva temporada de cierre a partir de mañana y unas nuevas restricciones. Nuevamente volvemos a algunas medidas que tienen que ver con el transporte privado, con nuestros automóviles. Vale la pena acatar todas las disposiciones que el gobierno tiene en este tiempo, que le ha llamado el gobierno martillo. Cerrar, cuidarnos mucho en este tiempo, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros niños, cuidarnos todos, porque quizás cuidamos a nuestros adultos mayores, pero no nos cuidamos nosotros, y entonces podemos traer a nuestro hogar no solamente el COVID-19, sino algunos otros tipos de patologías. Esta mañana quiero recordarles que nos estamos viendo virtualmente los miércoles, los viernes y también nos estamos reuniendo los domingos. Miércoles y viernes virtualmente 7:15 y domingo a las 10 de la mañana. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza y adoración. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que están siendo fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus ayudas, para que la obra del Señor siga funcionando, porque de hecho al salir de nuestro edificio también tenemos alguna responsabilidad económica que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Agradezco a cada uno de ustedes por todo ese esfuerzo, por todo ese amor por la obra, por toda esa empatía que tienen con la obra del Señor y la responsabilidad que tenemos con lo que con ella conlleva. Hace unos días, ya bastantes, podríamos decir semanas, he estado pensando sobre un verso de un capítulo muy conocido, que quizás el capítulo y la enseñanza la hemos escuchado muchísimas veces, pero yo quiero ser enfático en una pequeña parte. Todos hemos oído hablar acerca de la alimentación de los 5,000, del milagro de los 5,000. Cómo Dios multiplica los panes y los peces a una multitud hambrienta y les da de comer. Lo hemos oído hablar desde diferentes puntos de vista, pero yo quiero que vayamos ahí al libro de Marcos capítulo 6 y vamos a leer el verso 30. Marcos 6, 30. Y yo creo que esta mañana Dios tiene algo que decir a nuestros corazones, porque creo que es una palabra que nos envuelve a todos. Antes de leer el verso 30, quiero darles el contexto histórico. El contexto histórico dice la palabra de Dios en los versos anteriores que Juan el Bautista está siendo ejecutado. Está siendo cortada su cabeza por causa de una petición de una mujer, que no es nuestro tema y no voy a ahondar en esto. Uno de los líderes políticos acceden y le cortan la cabeza a Juan el Bautista. Es un evento simultáneo a lo que vamos a escudriñar hoy, que nos enseña algo. Porque en los próximos versos vemos a Jesús multiplicando los panes y los peces, alimentando a aproximadamente 15,000 personas. Es que la obra del Señor continúa en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Nosotros hace muchísimos años cantábamos un canto que decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y es la verdad. Está en pruebas, están ejecutando a un siervo del Señor, indiscutible siervo del Señor,
Juan el Bautista, que hizo todo un trabajo arduo para introducir a Jesús. Y dice la Escritura que en ese ambiente, en ese contexto es que se da esta multiplicación. Yo quiero decirle, a manera de introducción, que de la misma manera estamos viviendo circunstancias muy, pero muy difíciles. Pero el mismo Jesús que en medio de una situación caótica multiplica el pan y los peces, en esa misma situación caótica que estamos viviendo, está haciendo milagros y maravillas. Lo estamos viendo, estamos dándolos a conocer porque nos llegan muchas peticiones y también muchas personas están testificando de cómo Dios ha obrado a su favor. Así es que en ese contexto es que se desenvuelve nuestra historia. Nuestra historia, dice la palabra de Dios, empieza con los apóstoles. Empieza con los apóstoles y dice la Escritura, antes de leer el verso 30 que nos compete, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Es una reunión de los apóstoles. Más tarde Jesús ve a los apóstoles corriendo de aquí para allá, sus 12 apóstoles, cansados, fatigados, entonces toma una barca y va al otro lado. Va al otro lado, a un lugar desierto, con el fin de que sus 12 apóstoles descansen un poco. Pero la multitud se percata de que donde ellos están y la multitud se acerca a ellos. Este es el contexto básicamente histórico. Entonces dice la Biblia que esos 12 apóstoles le preguntan al Señor y le dicen al Señor, Señor, tenemos un problema. Esta gente nos ha seguido, posiblemente ha caminado por horas, otros han navegado por algún tiempo. Esta gente trae niños, vienen mujeres. Son una multitud muy grande, aproximadamente 15,000. ¿Cómo vamos a hacer? Esta gente tiene mucha hambre, desfallece. Y Jesús le dice, dales de comer. Dales de comer. Aquellos inmediatamente reaccionan y le dicen, son 200 denarios lo que costaría traer para que ellos coman. Con todas sus implicaciones. Con todas sus implicaciones. Y Jesús da la directriz. Y los manda a ellos a que busquen qué tienen. Y ellos diligentemente, dice la Escritura, estoy parafraseándolo para avanzar un poco, ellos diligentemente van y buscan lo que tienen. Y aparentemente lo único que encuentran es un joven que tiene una cesta con 5 panes y 2 peces. El mensaje de hoy lo he titulado 12 cestas de pura gracia. 12 cestas de pura gracia. Esta introducción y este contexto que les he dado me lleva a leer por un momento en el verso 30. La palabra de Dios dice en el verso 30 de la siguiente manera, que los apóstoles se juntan, Jesús los lleva al otro lado y sigue mencionando, pero en el verso 42 dice, y comieron todos y se saciaron. Cuando Jesús multiplica el pan y los peces, todos comieron, sin quedar ninguno, todos comieron y dice la Biblia que se saciaron. Subraye esta palabra saciaron, porque la vamos a retomar dentro de un momento, pero dice el verso 43, y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas de lo que sobró de peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Muy importante esto porque es lo que me voy a referir. Dice la Biblia que comieron todos y se saciaron. Y sobraron 12 cestas de pedazos. Y yo quiero dirigir mi predicación, mi enseñanza, mi participación en 3 preguntas importantes que yo le hago al verso y trato de responderlas. La primera de ellas es
¿Dónde estaban estas cestas cuando los apóstoles fueron a buscarlas? Les dije hace un momento que Jesús manda a ver qué es lo que hay y lo único que encuentra es un niño con una cesta. Mi pregunta es, cuando ellos hacen el recuento, aparecen 12 cestas más. Y la gran pregunta sería, ¿dónde estaban esas cestas? Y esto trae a mi vida una gran enseñanza. Posiblemente estas 11 cestas que no aparecen cuando Jesús pide que busquen qué hay, estas otras 11 cestas estaban en medio de la multitud. Posiblemente con la comida de alguna familia o de alguna pareja o de algún individuo. Posiblemente en las manos de los que estaban allí. Y esto me llama mucho la atención. Hay una diferencia entre la cesta del niño y las otras 11 cestas. No aparecieron para compartir. La gran pregunta entonces, ¿dónde estaban? Estaban en manos de alguien que quizás no estaba dispuesto a compartirla porque era su comida. Y yo trato de ponerme en los zapatos de estas personas que tenían estas cestas. Dicen, bueno, es muy poco lo que yo puedo dar, es muy poco lo que yo puedo aportar. Es mejor que coma uno que se mueran de hambre todos. Entonces por ahí guardaron, por ahí disimularon sus cestas con su alimento. ¿Está malo eso? No. No es que esté malo eso, sino que esto representa el pensamiento humano en cuestión de poner las cosas en las manos del Señor. Posiblemente ellos decían, aquí tenemos un pequeño almuerzo para que comamos nosotros y nuestra familia. Pensaba mientras preparaba este sermón en la viuda, cuando llega el profeta y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? La primera reacción de la viuda fue, tu sierva nada tiene. Es que a veces consideramos tan poco lo que nosotros tenemos y lo consideramos insignificante. Pero yo quiero que en esta mañana nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Y déjenme contarle algo, en estos tiempos, en estos momentos, yo les conté un día de estos, que un pastor posteó el deseo que le ayudaran para pagar el edificio que estaban alquilando. Pensando en un edificio en la capital, pensando en un edificio moderado, yo dije, aunque yo quisiera ayudarle, sería tan poco que esto de nada sirve. Pensé yo en mi mente. Y la verdad que no le envié absolutamente nada en ese momento. Porque consideré que mi cesta era tan pequeña como para solucionar el hambre de una multitud. ¿Sí me estoy dando a entender? Y a veces esta es la mentalidad que hay en muchos de nosotros. Creemos que lo poco que podemos hacer es tan poco que no va a solucionar. Pero me pasó algo con este pastor. Al mes siguiente, siguiendo sus predicaciones y siguiendo lo que él ponía en Facebook, él dijo, bueno, cualquiera que me pueda ayudar con 10,000 colones para pagar el local, entre muchos lo podemos pagar. Y yo dije, 10,000 colones, yo le puedo ayudar. Y le envié inmediatamente 10,000 colones. Y 10,000 colones míos, cesta pequeña con ese pequeño almuerzo. Y la cesta de otro con otro pequeño almuerzo posiblemente le va a dar de comer a una multitud. Me llama la atención y yo entiendo por qué, por ejemplo, en programas como la Teletón, dicen que no importa cuánto podemos enviar, porque un poco acá, un poco allá,
hacen unas grandes cantidades. La pregunta es, ¿dónde estaban estas cestas? Estaban en manos de gente que pensaba que lo de él era muy poco. Encuentro en el libro de en el libro de Proverbios, allá en el capítulo 11, verso 24, que dice la palabra de Dios. Proverbios 24 dice la Escritura, 11:24, perdón. Proverbios 11:24. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice así: hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Qué interesante. Hay quienes hay quienes reparten y les es añadido. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. ¿Por qué la gente retiene? Porque pensamos que tal vez un paquetito de fideos es demasiado poco para llenar el estómago de una gran familia. Y entonces retenemos. Obviamente hay personas que retienen, que guardan su canasta, que guardan su almuercito porque consideran de que es muy poco lo que pueden contribuir. Y retienen. Yo recuerdo cuando yo iba a la escuela dominical de 5 o 6 años, cantaba un coro que decía: las cosas pequeñas en las manos de Dios, proezas harán. Proezas harán. Volviendo nuevamente al libro de Marcos, en el capítulo 6, estamos hablando 12 cestas de pura gracia. Y estamos viendo nuestro primer punto y tratando de contestar una gran pregunta. ¿Dónde estaban esas 12 cestas cuando los apóstoles fueron a buscar? Posiblemente estaban en las manos de los que estaban allí. De gente que retenía. De gente que retenía porque consideraban que era muy poco lo que tenía, o simple y sencillamente por una actitud egoísta. Yo quiero decirte que Dios hace cosas maravillosas con cosas pequeñas. Con cosas pequeñas. Una pequeña vara de madera seca sirvió para que Moisés hiciera uno de los primeros milagros. Y fue que se convirtiera esa vara en una serpiente y acabara con las serpientes de los enemigos. Son esas pequeñas cosas, un manto, una vara, un artículo pequeño en las manos de Dios, que hicieron grandes cosas. Una pequeña, nunca olvides que una onda pequeña en las manos del Señor derriban gigantes. Así es que nunca menosprecies tu cesta para ponerla en las manos de Dios. Nunca olvides que poner el pan en las aguas, Dios hace que vuelva a ti. Tenía un buen amigo que era una de las personas dadoras por excelencia. Y no era rica, era una persona bastante enfermiza. Pero yo recuerdo haber salido con él. Nunca había manera de que uno pudiera pagar por más que quisiera. Él siempre quería pagar. ¿Y qué podríamos decir de las cosas que él dejaba en la mesa, de las bendiciones que él dejaba, del dinero que él dejaba en propinas? A veces eran mucho más grandes que lo que había consumido. Y un día le dije yo, ¿por qué esta acción? Y me dice, yo el dinero lo suelto nuevamente al mundo y después regresa a mí. Esta es una gran verdad. ¿Dónde estaban estas cestas cuando los apóstoles fueron a buscarlas? Posiblemente en las manos de los que estaban allí.
Pero había una cesta en especial que estaba en las manos de un niño. Esta cesta fue dada a conocer. Esta cesta fue puesta en las manos de los apóstoles. Esta cesta que estaba en las manos de un niño dan una gran lección de fe. Una gran lección de fe. Y nuevamente me remonta a la palabra de Dios, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños. Nosotros tenemos que ser como niños. Una de las cosas que luchamos como familias, la mía y la suya, es de erradicar el egoísmo en los niños. Y cuando un niño tiene un corazón generoso, es capaz de quitarse el bocado de su boca para dárselo a alguien. Encontramos a este niño, entonces, dándonos una gran lección de fe y llamándonos la atención. Esconder la cesta en tiempos de necesidad hace que nosotros tengamos pan para hoy y nada para mañana. Esta pequeña cesta en fe en las manos de Dios puede traer grandes cosas. Esas cestas estaban diluidas entre la multitud. Y vuelvo a decirle esto porque quiero ser enfático para cerrar este primer punto. Estas cestas estaban ahí, siempre estuvieron ahí, pero estaban diluidas entre la multitud. Yo tengo un pensamiento muy propio, no tiene usted que compartirlo, pero este pensamiento dice, las bendiciones no se van, las bendiciones cambian de mano. Nuevamente, lo aprendí de un predicador, el hermano Juan Laine, el pastor en Orange County, en California. Las bendiciones no desaparecen. El dinero no desaparece. El dinero cambia de manos. Está en manos del supermercado de los chinos de la esquina. Está en manos de los empresarios. Está en manos suyas y está en manos mías, porque no han desaparecido las bendiciones de Dios. Dios se encarga siempre de proveer. La palabra de Dios dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces encuentro aquí que estas cestas estaban diluidas. Yo quiero decirle que nuestra población, nuestra iglesia, está siendo bendecida. Está siendo bendecida en tiempos de crisis. Le pregunto, ¿están siendo diluidas esas bendiciones entre la multitud? Eso se gasta. Cuando las cosas son puestas en las manos de Dios, se multiplican. Entonces, la contestación a mi primera pregunta, ¿dónde estaban esas cestas cuando los apóstoles la buscaron? Solo una apareció, y era la de un niño. Estaban diluidas, estaban mezcladas entre estas 15,000 personas. Estaban mezcladas ahí. La segunda cosa que yo veo de este pasaje y aprendí un montón. ¿Por qué 12 cestas? Esa es la segunda pregunta. Recuerde que mi primera pregunta fue, ¿dónde estaban esas cestas cuando los apóstoles la fueron a buscar? Mi segunda pregunta es, ¿por qué 12? Es que en el verso 30 todo empieza con 12. Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles estaban con Jesús. Los 12 apóstoles van a descansar. Los 12 apóstoles son enviados entre la multitud a buscar qué hay. Los 12 apóstoles son los que dicen, no alcanzarían 200 denarios de pan para darle de comer a toda esta gente. Y Dios quería, es mi hipótesis, ¿por qué cuando recogieron los sobros sobraron 12 cestas? Mi hipótesis es, porque todo empieza con 12, todo empieza con usted y conmigo. Dios quería darle una enseñanza a los apóstoles primeramente, a sus 12 apóstoles. A sus 12 apóstoles. Cuando en todo lo que habían
Dice la palabra de Dios en el verso 42, y comieron todos y se saciaron. Tratando de buscar qué es estar saciado, me llamó mucho la atención, porque dice el diccionario, desde estar satisfecho, y me llamó la atención uno de los diccionarios que dice, hasta estar hasta el gollete. Para mí es simpática esa expresión, hasta estar hasta el gollete. Y para mí, inmediatamente se me viene una imagen. Y la imagen es yo pequeño. Lo enviaron a traer a uno lo que le llamaban aquí en Costa Rica canfín, que el nombre correcto creo que es queroseno para cocinar. Y uno llevaba un recipiente de 1 galón de vidrio y se lo llenaban hasta el gollete, le decían a uno, hasta arriba, sin que le quede nada más. Entonces la palabra satisfechos tiene que ver no solamente estar contento, estar hasta arriba, pero también dice de esta expresión satisfechos, estar harto. Yo recuerdo mis hijos que eran adolescentes, junto con otros adolescentes del barrio, aprovechaban una promoción que hacían en una pizzería muy famosa de comer todo lo que pudieran por tanto. Y los muchachos en aquel tiempo, de todas maneras, venía siendo una innovación el comer pizza, porque eran transnacionales que iban entrando a nuestro país. Ellos se iban y comían hasta hartarse. Pero no solamente eso, había uno, que no quiero decir el nombre, que ahora está en Carolina del Norte, que comía e iba a vomitar para seguir comiendo. Muy, 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 muy feo. Gula, muy, muy, muy feo. Pero entonces la palabra quedar saciados tiene un margen tan grande que es desde que estar lleno hasta hartarse. Y déjeme decirle algo aquí. La Biblia dice, por lo menos me llamó la atención que Marcos dice que recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, de lo que le sobró de los peces. Marcos dice que las 12 cestas estaban llenas de pedazos de peces. Entonces esto me da a mí una luz, y esa manera que me llamó la atención, me da una luz, que comieron y mordieron y cogieron otro pez y mordieron y quedaron pedazos ahí, como el que come pizza y no le gusta comerse las orillas, ahí va dejando los pedazos, ahí va dejando los pedazos. Pero no es menos cierto que Juan, cuando cuenta esta historia, dice Juan que los pedazos que sobraron fueron de pan de cebada. Podemos decir que los sobros fueron de panes y fueron de pedazos, de gente que no tuvo la disciplina de coger un pan y comérselo todo, un pescado y comérselo todo, sino comer un poco y dejar pedazos. Ya no le cupo más, ya no le cupo más. Aquí hago un paréntesis. Dios, por su misericordia, una misericordia inmerecida, me ha permitido viajar. Y una de las cosas que me llamaban la atención eran los buffets. Hace muchos años, hace casi 35 años. Y había que ir a Estados Unidos a un buffet donde fueran latinos, donde fueran gente americana y gente latina. El latino coge una cosa, lo muerde, lo deja ahí, cambia de plato, vuelve a coger otro plato, coge otra cosa, lo muerde, lo deja ahí. Y al final es un montón de pedazos por falta de disciplina. Generalmente no lo hace así la persona estadounidense de nacimiento y de cultura. Come lo que se sirvió y nada más.
Pero esta gente vio tanta abundancia, que le sobraron 12 cestas. Y la pregunta es, ¿por qué 12? Y dijimos la primera hipótesis, porque Dios quería trabajar con sus 12 apóstoles. Porque quería mostrar que lo que ellos al principio, para ellos fue incredulidad, ahora tenía una cesta de pedazos para ver qué se hacía. La segunda cosa que puedo pensar yo hipotéticamente era para dar una lección de misericordia a aquellos que no creían posible. 12 cestas de pura gracia. Mostrar misericordia a aquellos que posiblemente les costaba mucho creer. Les costaba mucho creer. Hay un verso que ha tocado mi corazón durante toda la vida de ser creyente, y este verso se encuentra en Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios 3, 20. Dice la palabra de Dios así. Efesios 3, 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que al Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso para hacer las cosas más abundantes que nosotros pensamos. Yo he visto a Dios actuar de una manera especial y suplir exactamente lo que necesitaba. Una vez salí para otro país a predicar sin dinero. Y de camino, para no hacer la historia larga que ya la he contado, de camino Dios suplió todo. Cuando regresé con mi familia de ese país a mi país, no nos sobró absolutamente nada. Pero también Dios actúa de otras maneras. Me llama mucho la atención, nuevamente tomando el ejemplo de la viuda. Dice la palabra de Dios que Jesús multiplicó el aceite y le dijo a esta viuda que vendiera todo el aceite que pudiera para pagar sus deudas y que viviera el resto de su vida con sus hijos de lo que le sobraba. ¿Es esto abundancia? Derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Es muy importante entender que al Dios que nosotros servimos es el Dios que hace las cosas más abundantemente de lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Yo compartí un testimonio con alguien que un día de estos tenía que ir a hacer algunos pagos. Dios envió el dinero para hacer esos pagos. Salí de aquí, fui a hacer los pagos, pagué todo, no me sobró nada. No me sobró nada. Pero he sabido lo que es Dios darme más abundante de lo que pensé, de lo que creí, de lo que imaginé. Que me diera una cesta para comer yo y mi familia, pero también que me sobrara para repartir. Como dice el libro de Eclesiastés, reparte a 7 y aún 8. Es que Dios es un Dios de abundancia. La palabra de Dios dice en el libro de Malaquías, probadme en esto a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Otra palabra que se las trae, sobreabunde. Es llenar y dejar que se derrame el resto. Entonces, la pregunta, ¿por qué 12? Para mostrar que Dios es un Dios de abundancia, para dar una lección de misericordia a aquellos que no creían posible y para mostrar que la compasión de Dios siempre es mayor que la necesidad. Esto es muy importante. ¿Por qué 12 cestas de pura gracia? Para mostrar que la compasión de Dios siempre es mayor que la necesidad. Romanos capítulo 5, verso 20 nos enseña la escritura de la siguiente manera. Romanos 5, 20 dice la palabra de Dios, hablando con respecto a la ley,
que dejaba descubierto el pecado, dice la palabra de Dios en Romanos, que cuando la ley dejó en evidencia el pecado, y no solamente dejó en evidencia el pecado, sino dejó en evidencia la abundancia y la magnitud del pecado, dice la Biblia esto, Romanos 5:20, dice la palabra de Dios, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué vino la ley? Para dejar en evidencia la magnitud del pecado, la letalidad del pecado, lo feo del pecado, identificar el pecado. Dice la palabra de Dios, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia siempre estará sobre la magnitud de la necesidad. ¿Ha jugado usted alguna vez piedra, papel, tijera? Es interesante, un juego, cuando yo era niño no jugaba, lo vine a conocer casi con mis hijos y con los nietos. Pero se pone la mano atrás y uno escoge con los dedos uno de estos tres elementos, una piedra, un papel y una tijera. Pero resulta que si yo escojo el papel y usted escoge la piedra dura, usted dice, escojo la piedra porque la piedra es muy dura, muy poderosa. Pero si yo escogí el papel tiene la propiedad de cubrir la piedra. No importa cuán feo sea el pecado del hombre, si hay disposición de volver a Dios, no hay pecado que la gracia no cubra. No hay necesidad que la gracia no cubra si tú vienes a Él. No estamos diciendo que no importa el pecado que tú cometes, Dios siempre va a perdonarlo aún sin arrepentimiento. No, la Biblia dice, el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Nuevamente, papel sobre la piedra, gracia sobre la abundancia de la necesidad. No importa cuánta necesidad usted tenga en este momento y la magnitud de esa necesidad, dice la Biblia, que te va a dar hasta que sobren 12 cestas. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Dice la Escritura entonces, hablando, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el hambre abundó en el capítulo 6 del libro de Marcos, sobreabundó la gracia. Cuando la economía está sometida a una necesidad muy grande, no es tan grande como para que la gracia no la cubra. Cuando nos hemos ido tan lejos de Dios, nunca estaremos tan lejos donde su mano poderosa no nos alcance, si queremos ser alcanzados por Él. Este principio se manifiesta en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier causa, en cualquier situación. La multitud tenía hambre y dice la Biblia, se multiplica. ¿Por qué 12 cestas? Para mostrar la compasión de Dios. Yo no entiendo la compasión de Dios, pero menos entiendo a la gente que teniendo a su mano la compasión y la misericordia y la gracia de Dios, no la ejecutan para sí mismo y para sus necesidades. Estoy tratando de responder 3 preguntas sobre estas 12 cestas de pedazos que sobraron. La primera pregunta, ¿dónde estaban estas cestas cuando los apóstoles fueron a buscar qué había? La segunda pregunta, ¿por qué 12 cestas? Y la tercera pregunta, ¿por qué pedazos? ¿Por qué pedazos? Y vamos a tratar hipotéticamente de dar respuesta a por qué pedazos. Pero volvamos nuevamente al libro de Marcos capítulo 6.
que dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas de lo que son los peces. ¿Por qué pedazos? Para testificar que al Dios que nosotros servimos no es mezquino. Para mí esto es muy importante. Hay un juego prácticamente en toda Latinoamérica, cuando los niños cumplen años, se les revientan, se estalla, se quiebra, algo que se le llama una piñata. Y la mayoría de veces la dinámica es cubrir los ojos de un niño, darles un pedazo de madera que ellos puedan manejar y tener la piñata con una cuerda y jugar con el niño un rato. El niño hace a darle golpes y nosotros subimos o bajamos la piñata. Y casi es imposible que sin la anuencia nuestra el niño pueda golpear la piñata de tal manera que la rompa. A veces pensamos que Dios es similar, que Dios tiene la cuerda de la piñata en sus manos, que Dios pone las cosas demasiado altas, que nos ilusiona con palabras y después nos quita, nos sube demasiado alto, lo baja demasiado bajo. Pero Dios, al Dios que yo sirvo, no juega con mis sentimientos. ¿Por qué pedazos? Cada pedazo de eso testifica de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios. Cada pedazo de esos grita con voz clara y contundente y fuerte: yo tengo misericordia, yo doy abundantemente. Cada pedazo de esos entonces testifica de su misericordia, de su solidaridad en tiempos de prueba, de angustia. Y mire, hermanos, Dios no se queda con nada de nadie. Dios no se queda con nada de nadie. Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida para ver si escondemos nuestra cesta o para ver si estamos dispuestos a ponerlas en las manos del Señor. La segunda cosa, ¿por qué pedazos? Para no dejar duda de que Dios es un Dios de milagros. Lo hizo de una manera milagrosa. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Les dije hace un momento que cada pedazo de pan y de pescado que había ahí de sobrante gritaba del amor de Dios. El amor de Dios. Y yo quiero decirte que Dios es un Dios de milagros. Lamentablemente, digo, a mí no me preocupa que haya gente todavía que no cree en milagros. No me preocupa. Y que inclusive que hayan hermanos nuestros en la fe que piensen que el tiempo de los milagros ya pasaron. Se pierden una bendición. No pasa nada. No pasa nada. Pero sí, yo creo en un Dios de milagros. ¿Sabe por qué creo en un Dios de milagros? Porque los he visto hacer de una manera contundente, de una manera que no cabe duda que Dios ha estado ahí. Este que le habla está aquí por un milagro de Dios. No por un milagro que ayer alguien vino y me trajo algo de comer, sino porque médicamente yo no debería estar aquí. Porque de niño nací con un problema mortal en los pulmones. Por causa del cigarrillo de mi madre, que ese es otra historia. Pero quiero decirle, yo creo en un Dios de milagros, predico en un Dios de milagros. Y creo que en esta mañana, ahí donde tú estás, antes de que yo termine de predicar, Dios hará milagros. No solamente tan sencillos como de poner pan en tu mesa o dinero en tu bolsillo, sino milagros en tu cuerpo físico, en tu ser espiritual, en tu alma, sanando tu alma. Y no solamente eso, rescatando del hoyo tu vida, como dice el 103.
¿Por qué pedazos? Para no dejar duda que Dios es un Dios de milagros. Yo me imagino cuántos comentarios, posiblemente algunos negativos, otros positivos, generó el milagro. Y Dios no hace milagros para que lo vean, para que la gente crea. No, Dios hace milagros porque, como dice el pasaje, Él miró a la multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos para no dejar duda que era un milagro. ¿Qué es un milagro?, se preguntará alguno. Un milagro es la ejecución de algo sobrenatural. Si Dios te sana y mañana te das cuenta que te sanó, eso es una sanidad. Pero si lo hace ya, contundentemente, es una sanidad milagrosa. Es una sanidad milagrosa. Dios es un Dios de milagros. Lo fue en el Antiguo Testamento, lo fue en el Nuevo Testamento. Un día de estos estaba viendo y oyendo el testimonio de una mujer que no tenía la parte del antebrazo, sino sus manos salían prácticamente del hombro, un pedazo corto del brazo y su mano. Y cómo Dios creó un hueso nuevo, cómo Dios creó todos los órganos, tantas cosas ahí implícitas, milagrosamente. Es que cuando Jesús caminó, mucho de su tiempo lo utilizó para hacer milagros. De tal manera que el libro de Juan dice que muchos otros milagros hizo Jesús, que si se escribieran en libros, no cabrían en la tierra la cantidad de libros que se habían de escribir con los milagros que Jesús hizo. Al Dios que yo sirvo es un Dios de milagros. Y hoy está obrando sobre tu vida. No importa cuál es tu necesidad. Esta es una mañana de milagros. Los pedazos testifican del poder de Dios, de la unción de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero también de lo ilimitado que es la mano de Dios. ¿Por qué pedazos? Para recompensar la fe de aquellos que se esforzaron a seguir a Jesús. Qué tremenda recompensa. Ver todos estos panes multiplicar de apenas unos pocos panes y unos pocos peces. Y que sobrara. Eso es maravilloso. Que la gente comiera hasta saciarse. Que la gente comiera hasta desbordarse. Que ya no pudiera más y mordiera un pedazo de pez y lo dejara ahí. O un pedazo de pan y lo dejara ahí. Era una recompensa. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios habla de recompensas mucho. Aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Qué gratificante es haber seguido a Jesús por horas y ver recompensado su fe con un milagro de esta magnitud. Recompensar la fe de aquellos que le seguían. Pero dice la Escritura, y los que comieron eran 5,000 hombres. No lo dice este pasaje, pero no se están contando ni las mujeres ni los niños. Aquí quiero terminar y hacer mi conclusión de acuerdo al verso 44. Y los que comieron eran 5,000. No cabe duda. No dicen 5,000 y resto, o casi 5,000. Los que comieron eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres, dice, hombres. Y yo quiero decir
que habían identificados, habían enlistados 5,000 hombres, pero había un grupo, pienso yo, pensando muy conservadoramente, de 10,000 personas más, que eran las mujeres y los niños, que también comieron. Y hay un segmento aquí que yo le llamo los invisibilizados, aquellos que no están en la lista, aquellos que en nuestro país no pueden acceder al bono proteger, aquellos que no tienen ninguna posibilidad porque nadie los ha dado. Esos también comen, esos también tienen necesidad, a ellos también llega la mano del Señor. 12 cestas de pura gracia. Esta es la máxima manifestación de 12 cestas de pedazos. Pura gracia. Les recuerdo algo, que lo que nosotros tenemos, como dijimos el lunes pasado, lo que nosotros recibamos, no es porque lo merecemos, no es porque somos dignos, sino pura gracia, pura misericordia, puro favor de Dios. Recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Yo quiero decirte esta mañana, mi mensaje no tendría más que palabras si no hiciéramos esta mañana. Dios no está ajeno a la necesidad, a tu necesidad y a la mía. A la necesidad de los que no están en la lista, Dios no está ajeno. Dios nos tiene presentes. Dios hará nuevamente un milagro para tu vida, para mi vida. Este mensaje no estaría completo si no abriésemos nuestro corazón para permitir que el milagro de la multiplicación se dé a nuestro favor. Quizás tú has dejado ya de creer. Dale una oportunidad. Yo estoy seguro esta mañana, sin poner mi confianza en mí mismo, en mis palabras, sino poniendo mi confianza en las palabras de Dios, estoy totalmente seguro que Dios puede, quiere y hará un milagro en tu vida. ¿Qué necesidad tienes? A mí me toca orar. Yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Lo digo con mucha humildad. Lo que tengo te doy. Tengo a Jesús. Tengo fe para unirla a la tuya. Y Dios se encargará del resto. Te pido que oremos un momento. Por un momento, ni por un momento pienses que ya se terminó. Únete. Si no tienes una necesidad, únete con la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Dios hará milagros. Yo he visto a Dios hacer milagros de una manera tan indudable que es Dios, que pasaríamos el resto del día contando las maravillas de Dios. Pero hoy el más importante eres tú. Lo más importante para Jesús es tu necesidad. Hoy Dios está pensando en ti. Hoy te llegó tu día. Abre tu corazón. Deja entrar una luz de esperanza y como dijimos hace un tiempo atrás, si se cerró una puerta, abre las ventanas y deja que un rayo de esperanza entre. Y el Dios Todopoderoso hará tu milagro y será tan abundante que hará que sobre 12 cestas de pura gracia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana tan extraordinaria, oh Dios, que tú nos has permitido pasar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido ser expuestos a tu palabra, Señor.
Y tu palabra dice de ella misma, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Estamos creyendo, Señor, que tu palabra ha sido enviada. Yo no tengo nada por mí mismo, Señor, pero sí tengo fe y creo, Señor, que tú operarás de una manera especial. Y tendremos una gran cosecha de milagros, Señor, y de testimonios hechos, de sanidades, de provisión. Tendremos una gran cosecha, Señor, donde tú habrás liberado, Señor, de ataduras de la mente, Señor, ataduras, Señor, del corazón. Tú habrás hecho cosas grandes hoy. Y de hecho tú lo estás haciendo, Señor, porque podemos ver por la fe, oh Dios, cómo tú estás obrando, Señor, en cada una de las necesidades. Viendo, Señor, por la fe, cómo tú visitas los cuerpos, los tejidos, los tendones, Señor, los órganos internos, Señor, el hígado, Señor, los riñones, creando, Señor, órganos nuevos. Enviamos tu palabra, Señor, acerca de la columna vertebral, Señor, acerca de los huesos, Señor, acerca de la sangre, Señor, acerca de la cabeza. Tú desapareciendo, Señor, en esta hora, desapareciendo tumores, Señor, desapareciendo quistes, Señor, desapareciendo glaucoma, cataratas en los ojos, Señor, ceguera, devolviéndole la vista al ciego, Señor, en el nombre de Jesús, y van a sobrar 12 cestos de pura gracia, Señor, que testificarán de que tú estuviste ahí, Señor, y que tú das más abundante de lo que pensamos, creemos, Señor. Cita, Señor, a los que se han ido tan lejos, Señor, que ahora saben cómo regresar. Tómalos de la mano, Señor, y tráelos en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por nuestro país, Señor. Oro por el mundo entero, Señor. Trae paz a Costa Rica, Señor. Trae, Señor, sanidad a nuestra nación. Nosotros hacemos lo que nos compete, nosotros nos humillamos delante de ti. Tu palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, nosotros nos humillamos, Señor. Hacemos lo que tenemos que hacer. Míranos con misericordia, Señor. Mira al mundo con misericordia. Tú tienes el poder, Señor, así como multiplicaste los panes y los peces, de erradicar, Señor, milagrosamente esta y cualquier enfermedad. Pero haz como quieras, Señor. Haz como quieras, Señor. Oramos, Señor, por toda Latinoamérica, por los países, Señor, que están en más crisis, por Estados Unidos, por Brasil, por Perú, Señor. Oramos por México, Señor, en el nombre de Jesús. Alcanza tu misericordia, Señor, a cada uno, a Panamá, Señor, a Nicaragua, de una manera especial, Señor. Oramos por Europa, oramos por África, Señor, por Asia, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la clase más necesitada de nuestro país. Este anillo de pobreza extrema y de miseria, Señor, que tienen menos que nada. Oramos, Señor, por los habitantes de la calle, Señor. Oramos por los que no te conocen, Señor. Llegue la luz del Evangelio a cada uno de ellos. Oramos por los que están ingresados, Señor, en hospitales, Señor, por los que están privados de libertad en las cárceles, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, saca nuestra alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca las almas de la cárcel, Señor, de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, Señor, de los temores, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos un tiempo de sanidad sobre esta nación, de mar a mar, de frontera a frontera, Señor. Alcance tu misericordia sobre nuestro país. Bendigo, Señor, a cada familia. Bendigo tu familia. Bendigo tus entradas, tus salidas, tu artesa de amasar. Bendigo en el nombre del Señor tus hijos, tus nietos, hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo con paz, con salud, con provisión, con protección. Amén.
Amén. Gracias por haber estado esta mañana con cada uno de nosotros aquí y unidos con cada uno de los que han estado en su casa. Les invitamos para que el próximo miércoles 7:15 no dejes de estar con nosotros para orar, interceder y tener tiempo de comunión. Recuerde que Dios nos compara a nosotros con ovejas y las ovejas son animales gregarios. Es necesario que estén juntos porque se pierden. La Biblia dice, hablando Jesús, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse, porque Dios te ha constituido a usted y a mí necesitados del calor del cuerpo. Termino contándole algo. Hay una cantidad en un lugar de pingüinos, un lugar de extremo frío. ¿Cómo subsisten ellos? Dicen los que saben, estaba oyendo esto un día de estos, que se pegan unos a otros. Y cuando los de las orillas se siente que se están enfriando, pasan adentro del grupo y siguen alimentándose. Es de la única manera que sobreviva. Yo creo que la única manera que el pueblo de Dios sobreviva es unidos. Jesús oró por eso cuando dijo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo. Dios me les bendiga. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere.